La clave oculta con Miquel Figueroa. Hace ya un tiempo hablamos de la telepatía y la precognición con nuestro invitado de hoy. Nos contó algunas claves de estos supuestos poderes a la luz de la física cuántica a cuento de la publicación de su penúltimo libro, El universo no es plano. Y bueno, pues hoy volvemos a hablar de poderes paranormales porque de eso trata el último apartado pues de su último libro, Los 20 mejores expedientes X españoles. Miguel Pedrero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues estamos muy bien. Encantados como siempre que estés por aquí, porque vamos a hablar de cosas interesantes. No hace falta que te presente demasiado, pero bueno, decir que eres escritor, redactor, reportero de la revista Año Cero y colaborador del programa Espacio en Blanco en Radio Nacional. Además, autor, pues como ya hemos dicho, de varios libros, entre los que está pues este último, Los 20 mejores expedientes X españoles, que estamos un poco repasando, ¿verdad? A través de estas entrevistas, pues vamos hablando de los diferentes temas que tratas en los capítulos. Este último apartado pues trata de los poderes paranormales, supuestos poderes que parece que existen en la mente o en el ser humano. Vamos a hablar de radiestesistas al servicio de la policía y la arqueología, que así se llama este primer capítulo que hay aquí. En una entrevista anterior, Sol Blanco Soler, componente del grupo EPTA, nos explicó brevemente algunos de los episodios que tú cuentas en el libro sobre el padre Pilón, fundador del grupo EPTA, ya bien conocido. Y bueno, pues ayudó en más de una vez, en más de una ocasión, a las fuerzas de seguridad del Estado para encontrar a personas secuestradas, casi nada. Básicamente, Miguel, para introducir el tema, ¿qué es la radiestesia? Bueno, pues es la capacidad de hallar fundamentalmente a través de un péndulo pues algún elemento, cosa, objeto o persona desaparecida, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Podríamos ahondar mucho más y ser muchísimo más correctos en la definición, pero básicamente para que todo el mundo nos entienda, es básicamente esto, ¿no? Y de hecho son este tipo de casos, de circunstancias, de cuestiones, las que llaman enormemente la atención, ¿no? Es bien cierto que la radiestesia también se utiliza, por ejemplo, para buscar pozos de agua, ¿no? Sí. O para buscar vetas de minerales, ¿no? De hecho, es la típica imagen de aquel, no sé si decir indígena, persona, pues en la antigüedad, con una vara con un palo, un bastón, como moviéndolo. Esa es la típica imagen a lo mejor de un radiestesista de la antigüedad, ¿no? Sí, Es y esto. fíjate que este tipo de actividades sí podría tener pues algún tipo de explicación desde el punto de vista científico, ¿no? Al fin y al cabo, pues nuestro cuerpo capta toda una serie de variaciones de temperatura, magnéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de variaciones que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no sentimos, ¿no? De forma clara, pero el cuerpo de una u otra forma las capta, ¿no? Y es posible o probable que a través de la radiestesia ese péndulo o esas varillas puedan hacer un poco de termómetro de nuestro cuerpo y mostrar esas variaciones magnéticas, ¿no? Bueno, esa podría ser una explicación para el hallazgo de pozos de agua, como te decía, de vetas de minerales, ¿no? Ahora, esta explicación ya es mucho más complicada si la trasladamos a aquellos casos en los que sobre un plano determinados radiestesistas localizan a una persona o a un objeto desconocido. Claro, aquí ya tendríamos que hablar de otra serie de cuestiones o otra serie de explicaciones que irían más por la línea paranormal. Claro, porque es lo que comentábamos. El padre Pilón, lo primero que me llama la atención ya es que las fuerzas de seguridad del Estado contacten y se dejen guiar por alguien que utiliza esta técnica, ¿no? Es llamativo. A lo mejor para la mayoría de las personas esto a lo mejor es una superchería, algo pues que no tiene fundamento ni sentido, y las fuerzas de seguridad del Estado se dejan guiar y además con éxito. Bueno, fíjate que
el conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado, de las capacidades de Pilón, como en muchas otras ocasiones, es casual, ¿no? Es decir, pues un empresario que secuestra a ETA en un momento determinado, a principios de los años 70, creo recordar, resulta que bueno, el padre Pilón tenía una relación de amistad con algunos de los familiares de esta persona, ¿no? Y son estos, a sabiendas de sus capacidades, los que le piden que utilice sus capacidades radiestésicas, en este caso no para localizar un objeto, sino una persona desaparecida, ¿no? Y bueno, él por supuesto acepta, ¿no? Y es a partir de ahí cuando las fuerzas de seguridad del Estado pues se acercan al padre Pilón, ¿no? Alertados, como digo, por los familiares de este empresario secuestrado, ¿no? Y lo cierto es que el padre Pilón ofrece una serie de informaciones, pero muy concretas, sobre el lugar exacto en el que se encontraría secuestrado esta persona, concretamente un portal y un piso determinado de la calle Alcalá, en Madrid. Y efectivamente pues se produce una operación policial, entran en ese piso, estaba vacío, ¿no? Pero descubren lo que parecen restos o pistas de que allí efectivamente estuvieron confinadas una o varias personas, ¿no? Finalmente, cuando esta persona es liberada, este empresario confiesa que efectivamente estuvo durante algún tiempo confinado en este piso de la calle Alcalá. Bueno, Casi esto nada. Sí, casi sí. nada, ¿no? Esto obviamente llama muchísimo la atención, incluso de altísimos cargos de la seguridad del Estado, ¿no? Sí. Incluso ya no de la seguridad del Estado, sino del propio Estado a nivel político, ¿no? Y cuando se produce otro caso de secuestro, poco tiempo después, de nuevo llaman al padre Pilón y pues decide colaborar de nuevo, ¿no? También un poco a regañadientes, ¿no? Al padre Pilón no es que le hiciera mucha gracia haberse involucrado en este tipo de temas, pero obviamente ante el secuestro de una persona y que te pida ayuda la policía y que de una u otra forma puedas ofrecer una pista fiable o incluso un dato muy concreto para la resolución de este secuestro, de este crimen, pues hombre, ¿qué va a hacer uno, no? Claro. Y entonces el padre Pilón decide colaborar. Y en este caso se traslada al País Vasco y se convierte el padre Pilón en una especie de alto mando de un batallón de guardias civiles buscando a un secuestrado, ¿no? El padre Pilón siempre contaba que a él le preguntaban que hacia dónde vamos, padre, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y que él se sentía un poco acogotado, ¿no? Diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo dirigiendo a esta gente y diciéndoles lo que tienen que hacer y dónde tienen que ir, ¿no? Bueno, y ellos siguiéndole, es que la imagen es muy potente, ¿no? Sí, Personas, sí. la Guardia Civil o bueno, quien sea, el cuerpo que sea, pues siguiendo al padre Pilón, ni más ni menos, que utiliza un supuesto poder paranormal para guiarlos. Increíble. Sí, fíjate que llegan hasta las inmediaciones de un caserío, creo recordar en Guipúzcoa, ¿sí? Y al final no acceden a ese caserío, esa zona que había marcado el padre Pilón, porque la zona estaba muy embarrada, era prácticamente intransitable y bueno, no le veían mucho sentido a la búsqueda, ¿no? Y acaban dejándolo, ¿no? Luego, posteriormente, se pudo averiguar que este hombre efectivamente permaneció secuestrado justo en el lugar en el que apuntaba el padre Pilón, ¿no? Se pudo saber, si no saber 100%, al menos, llegar a la conclusión, eso es la conclusión a la que llegaron las fuerzas de seguridad del Estado, que estuvo allí por una serie de notas que envió a la familia y en la que ofrecía una serie de claves, ¿no? Uh-huh. Una serie de
de claves que pasaron desapercibidas para sus captores, pero que si uno leía atentamente esas cartas, pues se observaban una serie de faltas de ortografía muy claras en palabras determinadas que significaban otra cosa y que estaban ofreciendo el punto exacto en el que se encontraba este hombre secuestrado, ¿no? Este hombre, bueno, tenía una vasta cultura y obviamente no iba a cometer tantísimas faltas de ortografía tan flagrantes en un texto, ¿no? Obviamente la conclusión a la que llegaron los policías encargados del caso es que estaba ofreciendo pistas, ¿no? Pero bueno, esto a posteriori, porque este caso no acabó tan bien como el anterior, de hecho acabó muy mal, porque este hombre fue asesinado por el grupo terrorista ETA, ¿no? Pero, como digo, en base a una serie de claves que este hombre ofrecía en algunas de sus cartas, se llegó a la conclusión de que efectivamente había estado secuestrado en esa zona concreta que había señalado el padre Pilón y que finalmente, bueno, por una serie de causas y que en el fondo fue un grave error, pues no se llegó hasta el final de la investigación y no se llegó hasta las coordenadas que había ofrecido el padre Pilón. Este caso me recuerda, pues, puestos a pensar, a divagar un poco en lo que pueda estar ocurriendo aquí, porque el modus operandi del padre Pilón, de un radiestesista, pues es como dices, con el péndulo, pero esto me recuerda a la visión remota, por ejemplo, ¿no? Es como que puede haber un tipo de evidencia ahí también, no sé, ¿no, Miguel? Es muy difícil diferenciar uno u otro fenómeno, ¿no? Bueno, muchas veces diferenciamos estos fenómenos, pues, bueno, en base a una serie de circunstancias o de percepciones que aparentemente indican el sentido común, pero que ya sabes que el sentido común es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que la mayoría de estos fenómenos tienen la misma base, ¿no? Es decir, estamos hablando de fenómenos psíquicos y que qué diferencia hay, que es lo que apuntabas tú ahora, entre la visión remota, es decir, esa aparente capacidad de observar con los ojos de la mente lugares alejados de donde se encuentra la persona, ¿no? Eso sería la visión remota, o conocido en la literatura esotérica como viaje astral, ¿no? Que en el fondo viene a ser lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre eso, un sueño lúcido o incluso la radiestesia, cuando una persona localiza un objeto desaparecido o un individuo secuestrado o un individuo desaparecido, ¿no? Claro. En el fondo yo creo que se ponen en marcha, si no los mismos, prácticamente los mismos resortes psíquicos, ¿no? Y que simplemente es la forma que tiene el individuo de percibir esa capacidad lo que hace que los investigadores, que los parapsicólogos lo engloben en uno u otro fenómeno paranormal, ¿no? Pero en el fondo yo creo que los resortes que se ponen en funcionamiento son más o menos los mismos. Bien, en el libro también cuentas que se ha utilizado la radiestesia para encontrar vestigios arqueológicos, ni más ni menos. Sí. Además este es un caso fascinante, ¿Sí? Que está protagonizado por uno de los grandes investigadores arqueológicos, Pablo Novoa, que vive en Vigo, pero viaja muchísimo por el mundo, sobre todo por Latinoamérica, en busca de vestigios arqueológicos, y es un verdadero especialista en muchos de los saberes o de los campos de la arqueología, ¿no? Bueno, pues este hombre, en cierto día, ofrece una charla en la ciudad de Vigo sobre arqueología. Creo recordar que versaba sobre petroglifos, ¿no? Y bueno, a esa charla acudió un personaje, José San Román, un individuo absolutamente especial, muy particular, y que posee unas capacidades psíquicas muy agudizadas, ¿no? Desde muy niño, ¿no? Premoniciones, telepatía,
capacidades para saber lo que piensa una persona o lo que le ha ocurrido. Es además uno de esos casos muy habituales en los que la persona no sabe muy bien cómo encauzar esas capacidades y en el fondo lo que le provocan son un auténtico tormento, ¿no? Bueno, el caso es que Saint Román acude a esta charla de Pablo Novoa y al final de la charla, pues bueno, acaban entablando una conversación, ¿no? Y Saint Román le dice a Novoa, pues bueno, que tiene esas capacidades y tal, y que no sabe si de algún modo se podrían aplicar a la arqueología, algo divertido, entretenido y cultural, ¿no? Uh-huh. Y no todas esas cosas, esas premoniciones de muertes, catástrofes que él había vivido desde pequeño y que no le gustaban absolutamente nada, ¿no? Y Pablo Novoa, que entonces tenía una mente muchísimo más cerrada a estas cuestiones, muchísimo más, ¿no? Ahora es todo lo contrario, ¿no? Pero siempre ha sido un hombre que le ha gustado investigar todo, meterse en todo tipo de cuestiones, leer todo lo que caía en sus manos y bueno, y no cerrarse ante nada. Y le dijo, bueno, pues oye, ¿por qué no? ¿No? Pues un día salimos y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, el equipo formado por Pablo Novoa y José Saint Román se convirtieron en las personas que más petroglifos localizaron de la historia de la arqueología gallega. El Dream Team de los petroglifos. El Dream Team de los petroglifos. De hecho, los arqueólogos no se explicaban cómo demonios podían localizar tantos petroglifos, ¿no? Pero petroglifos bajo tierra, petroglifos ocultos bajo una enorme maleza, ¿no? Bueno, nadie se explicaba cuál era el secreto de su éxito. Yo lo sabía desde hacía muchísimo tiempo, pero le había prometido a Pablo Novoa que no iba a revelar nada, ¿no? Porque él creía que eso lo único que podía traerle eran problemas, ¿no? No decían a nadie que lo hacían con esta técnica, ¿no? Claro. De hecho, ni siquiera José Saint Román quería salir a la luz pública, ¿no? Él tampoco quería... No, él no quería darse a conocer, ¿no? Ajá. Pero a raíz de estas experiencias, pues como suele suceder, pues Pablo Novoa se interesó por esta cuestión, ¿no? Por las capacidades paranormales, comenzó a interesarse por la parapsicología, comenzó a interesarse por algunos enigmas de nuestro pasado a los que entonces no le había prestado demasiada atención, ¿no? Y se dio cuenta que el mundo es mucho más increíble de lo que nunca jamás podamos siquiera imaginar, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas personas que de pronto se ven frente a frente con esta clase de fenómenos, ¿no? Que se rompen todos sus esquemas, ¿no? Y dicen, Dios mío, ¿cómo es el mundo en el que estoy viviendo, ¿no? Bueno, han realizado hallazgos absolutamente sorprendentes. Algunos de los petroglifos más importantes e impactantes de la historia de la arqueología gallega y que incluso han cambiado la propia historia de la arqueología gallega, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, del famoso petroglifo de Oia, en el que se observa un barco de origen fenicio, ¿no? Parece ser, ¿no? Aunque hay quien dice que puede ser un barco egipcio, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, este petroglifo ha generado toda una serie de literatura académica, ¿no? Y ha llamado la atención de muchísimos arqueólogos, no solamente gallegos, sino incluso españoles y del extranjero, ¿no? Es decir, que han hecho hallazgos absolutamente sorprendentes, ¿no? Y el modo de trabajo, fíjate cómo es decir, ellos van con el coche y Saint Román, que no utiliza péndulo, sino que él utiliza sus propios dedos, ¿no? Pues lo que hace es sacar la mano por la ventanilla, ¿no? Sí. Y cuando nota, repito, no en el péndulo, sino en este caso físicamente, porque en el fondo los radiestesistas, claro, quien siente, como decía al principio, esas variaciones aparentemente magnéticas es el péndulo, ¿no? Sí. O sea, es la propia persona, pero que se transmite al péndulo. O sea, es un amplificador, el péndulo. Efectivamente, sería un amplificador. En el caso de Saint Román, no es amplificador que valga, no es su propio cuerpo, su propio físico, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que saca la mano por la ventana y cuando nota algo extraño, dice, para. Pablo no va para el coche, este hombre sale y comienza a andar, ¿no? Sí. Comienza a andar, a veces con la mano extendida,
y a partir de ahí se va guiando, ¿no? Se va guiando hasta que dice aquí, ¿no? Y en muchísimas ocasiones, es que ese petroglifo está bajo tierra. Es decir, que sería absolutamente imposible de localizar, ¿no? Oculto bajo la espesura de la maleza, ¿no? Sí, 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 Y así sí. lo localizan. Hasta que en un momento determinado, pues Pablo Novoa decidió que no tenía ningún sentido seguir ocultando esto, y San Román dijo, bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? Es decir, ¿por qué no contar lo que está pasando, ¿no? Y así es como pude entrevistarlos y estuve todo un día con ellos en el que me narraron algunas de sus nuevas aventuras, se dejaron fotografiar y al final acabé publicándolo en este libro, ¿no? Wow. Pero como, como digo, pero bueno, lo que luego Pablo Novoa, fíjate, por ejemplo, Pablo Novoa, él solo comenzó a practicar la radiestesia, en este caso con un péndulo, ¿no? Sí. Y él ha localizado también toda una serie de vestigios arqueológicos, ya no solo en Galicia, sino fuera de Galicia, en Latinoamérica y en Portugal, ha localizado una serie de vestigios arqueológicos sobre mapa, Sí. utilizando un péndulo, ¿no? Y luego utiliza también el péndulo en el lugar, es decir, se traslada al lugar donde aparentemente estarían esos vestigios arqueológicos y luego en el lugar con el péndulo pues comienza a guiarse, ¿no? Ha descubierto importantísimos vestigios arqueológicos en la selva venezolana, utilizando la radiestesia. Y no solo eso, sino que ha localizado en una zona de Portugal lo que se ha dado a conocer como la Nazca portuguesa, es decir, una serie de alineamientos de piedras Sí. que, observadas desde lo alto, pues forman una serie de figuras, ¿no? Un poco parecido a lo de Nazca, ¿no? Solo que lo Sí. de Nazca son trazos, digamos, grabados en el terreno, ¿no? En este caso son alineamientos de piedras, ¿no? Pero lo que marcan también son una serie de figuras en las que se puede observar un pájaro, algún elemento humanoide, etcétera, 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 ¿no? Algo que también ha llamado mucho la atención y que están investigando actualmente los arqueólogos portugueses. O sea, que gracias a la radioestesia está haciendo una serie de descubrimientos que se necesitarían varias vidas para ir. Sí. Y yo no sé sus compañeros que deben pensar, ¿no? Mira, el de la radioestesia, que nos está quitando el trabajo, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? Porque Pablo lo único que hace es mostrar dónde están, ¿no? Y luego el trabajo es de los arqueólogos, ¿no? Es Bien. decir, ellos son los que tienen que hacer las catas, ellos son los que tienen que desenterrar esos petroglifos, ¿no? Es decir, uno no puede ir por ahí desenterrando petroglifos, ¿no? Sino que tiene que avisar a las Sí. autoridades, academias competentes, a los arqueólogos, que son los que tienen los permisos para excavar cuando es necesario o para limpiar el terreno y conservar esos petroglifos, ¿no? Por lo tanto, todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es aportar para que los Claro. arqueólogos realicen sus investigaciones. Bien. Bueno, no, Miguel, no te queremos quitar mucho tiempo más, pero me gustaría tratar, ni que sea brevemente, que pues algo de lo que hablas en este capítulo, y es que dices que existe una presunta capacidad o poder paranormal denominado dermoóptica o dermovisión. Y cuéntanos, es la capacidad de ver con las manos. Sí. Esta es una capacidad desarrollada por el doctor Altamirano, un mexicano que ha viajado en varias ocasiones a España para dar a conocer esta técnica, tampoco en demasiadas ocasiones, creo que ha estado aquí, no sé si 3 o 4 veces, y la última vez que estuvo, tuve la oportunidad no solamente de entrevistarlo para este libro, para los 20 mejores expedientes X españoles, sino que participé también en unas sesiones de entrenamiento de dermoóptica. Con otra serie de personas que daba el doctor Altamirano, ¿no? Todo esto tiene unos precedentes porque a finales de los años 80 el doctor Altamirano llegó a España, en este caso financiado por una televisión, la televisión de Galicia, ¿no? La televisión autonómica de la región gallega, para un programa
que se llamaba A Noite das Babaladas, en el que trabajaba como redactor y reportero un buen amigo, Manuel Carballal, ¿no? Y él fue el responsable de que los directivos de la Televisión de Galicia se trajeran al doctor Altamirano para realizar una serie de programas, ¿no? Y fue una experiencia tremendamente interesante porque el doctor Altamirano le enseñó la técnica a una serie de niños ciegos, ¿no? Sí. De una organización, creo que pertenecían a la ONCE, o alguna otra organización o asociación de ciegos, creo recordar, de Galicia, ¿no? Todos eran niños, todos eran ciegos, y él estuvo, no sé si una semana o 2 semanas, ¿no? Y realizó una serie de entrenamientos con los niños, ¿no? Y luego, delante de las cámaras de la Televisión de Galicia, días después, pues se realizó realizó Altamirano con estos niños ciegos una serie de demostraciones de los resultados obtenidos por su entrenamiento en dermoóptica, ¿no? Con resultados absolutamente sorprendentes, ¿no? Porque estamos hablando de qué, de ver con las manos, de captar una serie no sé, el color, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se ve? Pues estamos hablando de la captación de figuras, de colores, de fotografías, de dibujos a través de la piel, fundamentalmente palpando, aunque hay otros niños que utilizaban los codos, por ejemplo, los dedos, otros las manos, ¿no? Cada uno utilizaba una parte de su cuerpo, pero bueno, habitualmente las manos, ¿no? Según Altamirano, es una técnica que pueden desarrollar todas las personas, según él, muy útil para los ciegos, obviamente, pero que pueden desarrollar toda clase de personas, ¿no? Y como te digo, los resultados obtenidos en estos experimentos que grabaron las cámaras de la Televisión de Galicia a finales de los años 80 fueron absolutamente espectaculares en los niños ciegos, ¿no? Llegando incluso a identificar no solamente colores, sino figuras muy concretas y a determinados personajes, ¿no? Manuel siempre cuenta que en cierto momento un niño ciego que estaba practicando la dermoóptica con una serie de imágenes, ¿no? Fotografías, a lo mejor. Fotografías, ¿no? Sí. Decía, aquí veo un coche, ¿no? Y en un momento determinado Manuel introdujo entre esas fotografías una fotografía de él, ¿no? De su persona, ¿no? Sí. Y al llegar el niño dijo, pero si este eres tú, ¿no? Ostras, un niño ciego. Sí, pero te digo que los resultados fueron absolutamente espectaculares, ¿no? No fue nuestro caso, que no fueron tan espectaculares, pero sí muy llamativos, ¿no? Entre las personas que participamos en ese entrenamiento de dermoóptica, no fueron semanas, fueron simplemente un día y medio, ¿no? No ocurrió como en el caso de los niños ciegos, ¿no? Pero bueno, desde luego sí hubo algunos elementos absolutamente llamativos, ¿no? De gente que llegó a reconocer no solamente los colores de una determinada página de una revista, sino también las figuras de esa revista y de la página contraria, ¿no? Es decir, es como si al tocar ese trozo de papel, ¿no? Ese folio, sí, ¿no? Digamos, pues estuviera viendo las figuras y los colores que había por las dos caras de ese folio, es decir, en cada una de las páginas, ¿no? Claro, porque uno puede decir, puede ser hiperestesia, es decir, que esté pues captando, si pues en un dibujo, por ejemplo, los surcos del lápiz, ¿verdad? Y uno, pues, al fin y al cabo, pues nota que ahí hay unos surcos y puede identificar el dibujo, pero claro, en una fotografía, ¿no? En una fotografía, en una revista, ahí esa no es la explicación. Mira, en el fondo es lo mismo que comentábamos al principio, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre esto y la radiestesia? Bueno, pues buena pregunta. Mejor, pues no lo sé, a lo mejor simplemente es el modo en el que lo captamos, ¿no? O la técnica que empleamos, ¿no? Pero los resortes psíquicos que se ponen en funcionamiento probablemente sean los mismos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la visión remota y la dermoóptica, ¿no? Y un niño ciego, puedes decir, hombre, que en este caso está tocando el objeto en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que en los entrenamientos de dermoóptica es algo que dice el doctor Altamirano, que lo de tocar
simplemente es un elemento que ofrece confianza a la persona, ¿no? Es decir, al menos lo estoy tocando, tengo más probabilidades de acertar, ¿no? Pero que en el fondo te conecta de una manera aparentemente más directa, ¿no? Efectivamente, te conecta de una manera aparentemente más directa con eso, pero bueno, no quiere decir que sea Claro. así para nada, ¿no? Y se han dado casos de personas que practican la dermóptica y que, según decía Altamirano, que no necesitan tocar la figura en cuestión o la fotografía en cuestión para saber lo que hay ahí, ¿no? Por lo tanto, en el fondo sería muy parecido a la visión remota. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está. Vaya misterios, quedan ahí como siempre, como nos gusta, ¿verdad? Abierto a la exploración, a la investigación. Y bueno, este capítulo, como tantos otros, como todos los demás, los hemos rozado en la superficie. Quedan pues otros temas, como los profetas de la península ibérica, los misterios de la Cueva de la Luna. Y bueno, con esto llegamos al punto y final de los 20 mejores expedientes X españoles, esperando pues que hayamos picado la curiosidad de los lectores, de los oyentes, para que pues lo tengan, lo repasen, lo disfruten. Y como tú dices, punto y final, pero no, y punto y seguido, ¿verdad, Miguel? Sí, punto y seguido, porque bueno, habrá más historias, seguro, ¿no? Muchísimas más historias, ¿no? Si algo me divierte es seguir este tipo de temas, hablar con sus protagonistas, viajar. Bueno, fíjate que hace ya tiempo, hace ya más de un mes que estoy parado por una serie de cuestiones, de cambios en la revista, en año cero, y ya tengo ganas de salir por ahí con mi mochila y mi cámara de fotos. Sí. Pues esperemos. Por cierto, que aprovecho ya que hablo de cambios. Sí. Que el próximo número de la revista Año Cero que estará en la calle va a haber muchísimos cambios. ¿Muchísimos? ¿Alguna cosa que se pueda decir? Cambios. Desde luego va a ser una revista remodelada con un nuevo diseño. Yo creo que mucho más atractivo, ¿no? Eso para empezar. Bien. Pues ahí estará, pronto sale, o sea que veremos a ver qué cambios, que seguro son para bien, cómo no. Y Miguel Pedrero, un abrazo muy grande, muchas gracias como siempre, esperando nuevos trabajos, nuevas oportunidades para hablar contigo. Un abrazo muy grande. Venga, un abrazo a ti, hasta cuando quieras. Hasta pronto. Hasta pronto. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.